Buenas, ¿cómo están? Buen día, bienvenidas. Hola, Ambas mira, no sé por qué tengo que bien, poner el móvil. ¿Cómo hago para poner la imagen al revés? No tengo ni idea. tendrías que, espérame, apágame el audio Ah, un poco. ya, ya está, lo he encontrado. Digo, de Sí, repente veo la pared de enfrente y digo, ¿qué es eso? ¿Dónde estoy yo? Sil, Y vos ya. tenés que tocar, ahí no sé, se me fue Silvi. Ahí está, Ahí perfecto. está, Silvana, qué Buen día, guapa. buen día, gracias por estar. Bueno, acá desde Argentina, mi nombre es Celeste Quijada y bueno, hoy con verdadero gusto, desde la Academia Bajando el Cielo en la Tierra, abrimos las puertas a esta entrevista tan importante en el ámbito de la salud, porque conocer testimonios de personas que por carne propia transitaron situaciones críticas que afectaron a su vida, ellas mismas decidieron buscar caminos para comprender por qué sucedieron y cómo continuar. Bueno, así que aquí Silvana Mencini, terapeuta holística, acompañante psicoespiritual, incluso en cuidados paliativos y además escritora, va a entrevistar a Olga Casteres, a quien conoció por su primer libro. Olga, que es oriunda de las Islas Canarias, escritora y terapeuta, en su acción a quien lo necesita trabaja con terapias de Gestalt, constelaciones familiares, terapeuta corporal, terapias regresivas, todo ello bajo el prisma espiritual de las enseñanzas de un curso de milagros. Así que bueno, les doy a ustedes la bienvenida y bueno, les agradezco por este espacio que brindan a la comunidad, así pueden empezar con la entrevista. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estimada Olga, para mí es un honor y privilegio, un sueño que se cumple, como quien dice. Quiero comentarles a la audiencia para que comprendan por qué este interés de conectarme con Olga, como decía justamente mi compañera, con el único objetivo que queremos tanto Olga como yo y otras personas que hemos pasado por estas circunstancias dolorosas, como decidimos enfrentar la vida y continuarla de otra manera. Porque mucho, mucho ayuda a otros los testimonios. Así que me sentí muy identificada y Olga, a mí, cuando la conozco en el 2022, al comprar una camada, digamos, de libros, encuentro, sin ser consciente, quienes lo integraban, aquel primer libro, que me gustaría que lo muestres en tus propias manos. Yo no quise hacerlo porque Dios es como tu propiedad, Sí, quisiera que lo muestres. aquí está, a ver si se ve. Perfecto. Abuso sexual en la familia. Dice, sanando nuestras... Una herida transgeneracional. Vale. Bien, Olga, Realmente este cuéntanos. es mi segundo libro. Antes publiqué la novela autobiográfica Cuando mi doble cuántico me salvó de mí misma de la mano de un curso de milagros. Este es el segundo que publiqué. El segundo. Perfecto. Cuéntanos cuándo te decidiste a escribirlo, porque realmente es una decisión. Vamos a empezar al revés. Desde aquella mirada que te ocurrió, que te sucedió, ¿cuándo decidiste escribirlo y si surgió esa idea de ti o hubo como una llamada, alguien que te dijo tenés que escribir un libro? ¿Cómo surge esta idea? Realmente esto empezó en mi infancia. Desde el momento en que yo a los 9 años empiezo a vivir abusos sexuales por parte de mi hermano mayor, 7 años mayor que yo conocí el infierno en casa, lo conté a mis padres no supieron protegerme, una educación judeocristiana católica en los que, bueno, pues se les hizo muy difícil asumir un incesto en la familia y no supieron protegerme. Entonces, doble herida, el abuso por un lado y el abandono paterno. Entonces, a mí lo que me salvó de la locura,
me salvó de la locura, lo digo literalmente. Fue una voz que siempre estuvo en mi cabeza y era real. Era una voz que me decía, algún día todo este dolor tendrá un sentido, escribirás tu historia y ayudarás a mucha gente. Y eso me mantuvo cuerda, me dio fuerza para continuar con mi vida como pude, sobreviví hasta los 20 y muchos, sobreviví como pude, mental y emocionalmente, hasta que, bueno, ya desde los 20 empecé a buscar ayuda porque llegó un punto de inflexión en el que dije, o sano este infierno en el que vivo o me voy de este mundo. Y decidí sanar. Y busqué libros de autoayuda, terapias, diferentes tipos de terapia. Tanto me metí en el tema que al final acabé haciéndome terapeuta porque me apasionó. Pero realmente la decisión de escribir mi historia, mi herida, con la convicción de que escribirla iba a ayudar a mucha gente, fue a los 10 años. Incluso de jovencita, cuando estaba inmersa en esta búsqueda de mi sanación, de mi liberación, tuve algunos conatos de ponerme en el ordenador, venga, ya estoy preparada para escribir, y me ponía y era en blanco, o sea, no podía darle a la tecla. Sentía la frustración, pero al final tuve que aceptar, no es el momento, no estoy preparada. Esto lo viví como 3 o 4 veces. Y sin esperarlo, en enero del 2014, hace ya 12 años, llegué de viaje. Yo soy oriunda del País Vasco, vivo ahora en las Islas Canarias, pero soy de San Sebastián, del norte de España. Entonces yo vivía entonces en el País Vasco y venía todos los años de vacaciones a Canarias porque aquí viven mis hermanos, mis sobrinas. Y fue llegar a casa, acostar a mis hijos allí en San Sebastián y todavía ni las maletas deshechas, empecé a mirar algo en el correo y de repente esa misma voz que siempre estuvo en mi cabeza me dijo, ponte a escribir. Y yo me puse con el ordenador en blanco y una voz empezó a dictarme. No, estuve hasta las 5 de la mañana escribiendo y fueron 50 páginas en total. Y yo a veces le decía a la voz, más despacio que no me da tiempo. Fue una locura. Cuando viene la inspiración divina y te atraviesa y no te queda otra que seguirlo. Así empezó la novela, la que os he comentado antes, cuando mi doble cuántico me salvó de mí misma. Cuando llegué a las 50 páginas me dijo, ahí tienes el esqueleto de la historia, ahora síguela tú. Y estuve 2 años y medio escribiendo y bueno, salió esa novela maravillosa que ahí está. Y años después, en el 2020, mi alma de escritora y mi niña seguían sintiendo la necesidad de ahondar más aún. En la novela lo cuento todo, pero era ya ir directamente al tema. Abuso sexual en la familia, sanando una herida transgeneracional. Para ayudar, esa voz todavía me seguía diciendo, tienes que dar más, ayudar a tantísimas mujeres y hombres también que han vivido abuso sexual en la familia, porque es más duro todavía vivirlo en el lugar donde se supone que tú te tienes que sentir segura y protegida. Y entonces esa voz me seguía diciendo, me ha faltado algo. Y de ahí surgió este libro en el que estamos ahora, ¿no? El ensayo. Esto no es una novela, es más un ensayo. A ver, Esa es la historia. qué importante. Ahora, en el proceso ese, cuando decidís, desde aquellos instantes en que ocurren aquellos abusos, ¿cuándo fue? ¿En el primer libro o en el segundo libro cuando lograste ver con esta mirada que tenés ahora hacia tu hermano, hacia Valentín? Porque realmente fue todo un proceso. Yo lo he leído el libro y cuenta todo el relato, toda esa ayuda que buscaste, desesperada, buscando, e inconscientemente no eras consciente que estaba de lo que, porque estaba guardado y en tu inconsciente aquello que había sucedido. Eso fue lo que me impactó. ¿Cuánto? No te estoy entendiendo la pregunta, no te pillo. Que me refiero, ¿cuánto tiempo te llevó como para darte cuenta y asumirlo de esta manera, de esta forma, como para transmitir? ¿Cuánto tiempo de aquel hecho llevó? Es una progresión. A medida que yo fui haciendo esta inmersión en las diferentes terapias y terapeutas por las que pasé, pues yo fui notando cómo ese odio que yo desarrollé hacia mí misma, esa culpa que me pesaba, porque además tuve que vivir toda esa situación de abusos, pues inmersa en una educación, como he dicho, católica, de ir todos los domingos a misa,
escuchar a los curas decir la mujer tiene que mantenerse pura y casta hasta el matrimonio, y yo con 9 añitos ya me sentía una puta condenada a los infiernos. Imagínate el cacao, el caos mental y el sentimiento de menosprecio hacia mí misma. Yo sentía que no valía nada. Entonces, cuando creces así desde los 9 años, hace falta, joder, hace falta, perdón que yo hablo así porque los vascos hablamos así, tiempo. Primero tomar la decisión que tomé, me quedo en este mundo, no me voy, me quedo, porque esa voz me seguía diciendo, todo esto va a tener sentido algún día, todo esto tiene un sentido sagrado, y confié en esa voz. Y una vez que decides quedarte y sanar, pues vas buscando, y claro, ya te digo, es progresivo. De repente un buen día, no sabría decirte a qué edad, de poder respirar profundo y sentir un atisbo de paz y decir, ¡ah! He sentido paz. ¡Wow! Me agarro a eso. Y seguir buscando, seguir leyendo, seguir haciendo cursos, terapias, y cada vez es como que se abrió ahí esa fisura y cada vez se va haciendo más grande y va entrando cada vez más la luz. No hay un momento concreto en el que digas, ya he sanado. No te podría decir. La paz con mi hermano, pues vino en su lecho de muerte. Él tuvo que fallecer, él entró en las drogas, él fue heroinómano, desde jovencito, durante los últimos 10 años de su vida consiguió salir, tuvo una vida digna, se casó y muy bien, y ahí pues mantuvimos una relación armoniosa, entre comillas, porque yo intenté un par de veces abordar el tema con él, Valentín, necesitamos tener una conversación de adultos, yo necesito que tú me reconozcas el dolor, y él no fue capaz, nunca, no llegó a tener la fuerza. No, no pudo, su alma no pudo. Yo lo comprendí, pero tenía así esa herida pendiente, ¿no? Al final asumí, bueno, pues me tengo que dar yo el reconocimiento que él no me puede dar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasó? Que de repente le enfermó por las secuelas de sus años de heroinómano, de repente enfermó a los 43 años y en pocos meses su hígado le falló y en pocos meses falleció. Y, y bueno, estaba en el hospital y yo fui pues, las últimas noches. A él le venían encefalopatías, las toxinas le llevaban al cerebro y se ponía muy agresivo con mis padres, con todos mis hermanos, con todo el mundo. Y yo fui la única con la que él no se puso agresivo. Fíjate, conmigo no pudo. Y buscó el consuelo en mí. Me venía llorando, diciendo, esto es un castigo. De alguna manera me lo reconoció. En su lecho de muerte estaba el pobre, era un esqueleto, se iba, y de alguna manera lo supo, ¿no? Y me lo reconoció. Esto es un castigo. Y yo acariciándole con todo el cuerpo lleno de llagas, sentí la compasión, fue lo que me liberó, la compasión, y llorar con él, abrazarle y decirle, no es un castigo, Valentín, el castigo no existe. No existe el castigo, todo tiene un sentido. Yo te agradezco la experiencia vivida porque todo es para sanar. Tú has sido mi maestro y me quedo en paz contigo y te puedes ir en paz. Aquello fue un regalo poder vivirlo así, para él y para mí, porque yo me liberé y él se fue, sé que se fue liberado. Sí, pero tuvo que ser, la vida nos lo puso así, tuvo que ser a través de esa experiencia tan fuerte de ver a tu hermano irse. Sí. Ahora, cuando leía el libro, lo relacionaba justamente esta situación, este trauma, que me ayudó muchísimo a mí, cuando en esa frase, gracias Valentín, que le decís, porque pudiste relacionarlo con la mirada a tus lazos familiares. Lo encaminás de esa manera. Eso vale muchísimo, muchísimo. Vos que lo sabés más que yo, porque uno comienza a relacionarlo y se da cuenta, descubrimos que por algo había sucedido. Sí, sí. Y al contarlo, sanamos las heridas que están pendientes, que quedaron calladas en nuestros antepasados, porque hoy en día tenemos ya esta tecnología, las redes sociales, que la gente se va animando más a hablar de estas cosas, aunque yo todavía tengo pacientes incluso mujeres adultas, que todavía no lo han contado. Aquí vamos trabajando hay que soltarlo, hay que expresarlo. Pero claro,
Yo he hecho yo soy facilitadora también en constelaciones familiares y antes de formarme hice constelaciones con mi clan, con mi sistema familiar y yo pude constatar lo que yo siempre intuí, que mi madre también vivió lo mismo con su hermano mayor, pero mi madre jamás lo contó. Abuelas, bisabuelas, esto es una herida transgeneracional que va pasando, la información tiene que pasar y se trata de que no nos lo tomemos como algo personal, es una dinámica familiar que tiene que ocurrir porque el clan, el sistema familiar va hacia la sanación, hacia el amor. ¿Cómo? Cuando un miembro de la familia, en este caso tú en la tuya, yo en la mía, damos un golpe en la mesa y nos atrevemos a contarlo por todo lo alto, publicando un libro. Sí, sí. Tú sabes, Olga, que es cierto, porque yo el año pasado integré un grupo justamente de abuso y violencia. Esto me incitó a este llamado que tuve Sí. de conectarme contigo, porque hay tantos casos, tantos casos. Era como un llamado, como sentiste vos, de ir a contarlos porque ellas no se animan. Ahora, recién las mujeres nos dan espacio y tenemos esa valentía, esa palabra que me dijiste, ¿no? Sí. Es valentía. Y tenemos que transmitírselas, no solamente a las mujeres, porque también comprendí a que a muchos hombres les Sí. sucede. Sí. Y nos necesitan como para animarlas, pero se va sintiendo esa liberación directamente. Quiero hacer hincapié en una frase en la que detallás los tipos de angustia, que los relacionás justamente con esto que nosotros llamamos temores, y haces hincapié en 3 angustias que nos cuentes porque se interrelacionan entre ellas. Sí, para hablar de las 3 angustias fundamentales que vienen del concepto de las 3 heridas fundamentales por las que todos hemos pasado, hay que explicar primero lo que comentábamos hace poco, la angustia existencial. Todos hemos vivido a los 2 años y medio, 3 años, esto que llamamos la angustia existencial, que es cuando empezamos a construir el ego, el personaje, que es esa parte de mí que se cree que es alguien separado de la fuente. Venimos a esta encarnación, a este plano físico, fusionados con la totalidad, con Dios, como lo quieras llamar. No podemos estar separados de la fuente. ¿Qué ocurre a los 2 años y medio, 3 años? El niño, la niña empieza a poner más la atención fuera, papá, mamá, el entorno que le rodea, y empieza como a desconectar. No podemos desconectar del todo, es imposible, pero el niño presta atención más afuera. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en que ese exterior nos va a fallar, sí o sí. Algunos con mayor o menor frecuencia o intensidad, pero nos va a fallar pues en un momento dado que me he hecho daño, que me siento solita y llamo a mamá, a papá y en ese momento papá está ocupado o me da un grito o lo que sea. Y por primera vez sentimos, ¡ah! No hay nada, nada bajo mis pies en lo que yo me pueda sustentar, porque ya he olvidado ese soporte interior y fuera me está fallando. Y a partir de ahí, es el momento de la angustia existencial, dependiendo del temperamento con el que hemos venido, porque ya traemos un temperamento de vidas pasadas, dependiendo de lo que traigamos, la información con la que hemos venido, y ya te digo, de la intensidad o la reiteración de este abandono por parte del mundo exterior, vamos desarrollando 3 tipos de heridas, de angustias diferentes, que están relacionadas con los 3 centros de energía que hemos venido a desarrollar como alma. En cada centro de energía está, digamos, las semillas de esa esencia divina que somos. Entonces está el centro de energía del amor, el centro de energía de la sabiduría, el centro de energía de la fuerza, la energía. A todos nos han tocado en alguna de las 3 heridas, todos. Necesitamos atravesarlas todas, pero siempre uno va a ser, digamos, nuestro talón de Aquiles. Y tú dices, y claro, y todo esto está relacionado con el miedo, por supuesto. ¿Por qué? Porque el ego, que es el personaje que hemos construido para sobrevivir, está anclado en el miedo. ¿Miedo a qué? A volver a sentir esa angustia existencial. La función del ego es no volver a sentir ese sufrimiento, ese dolor. Entonces va a inventar, dependiendo de cuál sea el centro que ha venido a trabajar y el que más se haya tocado, digamos,
pues ahí va a construir las diferentes herramientas y estrategias para sobrevivir. El ego es la niña herida que está buscando sobrevivir. El trabajo de regreso a casa, el camino que hacemos es esas mismas heridas por las que salimos del templo, del hogar, de Dios, como le llamo yo. Las mismas heridas de salida ahora son las mismas puertas de entrada. Necesitamos volver a hacer el camino, volver a atravesar nuestras heridas. Es como hacer un parto interior, pero ahora con la adulta consciente, con la adulta presente y amorosa, acompañando a nuestra niña interior. Se trata de perderle el miedo al miedo, de perderle el miedo al dolor, volver a atravesar con nuestra niña. Siempre les digo a mis pacientes, si lo viviste de niña, cada vez que me viene un paciente con una situación X, dolorosa, de ansiedad, de angustia, lo que sea, yo siempre les explico, el pasado doloroso que viviste en la infancia, este pasado doloroso viene al presente. No es que hagamos viajes en el tiempo, es que realmente el presente, el pasado y el futuro están ocurriendo siempre en el eterno ahora. Esto ya nos lo ha demostrado la mecánica cuántica, esto es ciencia. El pasado doloroso que está grabado en nuestra memoria celular viene al presente. ¿Cómo? En forma de situaciones que la vida nos pone. Cambian las situaciones, cambian los personajes, pero la emoción es la misma que sentimos de niñas. Esa angustia, ese dolor, ese miedo, esa sensación de abandono, ese vacío, esa soledad. Y ahora ya no es con papá o con mamá o con el profesor que me humilló, ahora es mi pareja o una amiga o mis hijos. El escenario es diferente, pero la emoción es la misma. ¿Y qué está ocurriendo realmente? Tu niña interior, la niña que sigue viva en ti, que sigue con esas heridas abiertas sin sanar, te está llamando una y otra vez, repitiendo las situaciones hasta que por fin te decidas a parar, a dejar de huir, a dejar de poner fuera la causa, a dejar de pensar que cuando tenga más dinero, cuando tenga un novio, cuando, futuro, no. Cuando ya te des cuenta y sueltes toda esta mentira que te has contado y te quedes en ti, atravesar el dolor con tu niña y decirle, veo tu dolor, te comprendo, tienes motivo, porque la gente tiende, no pasa nada, todo va a estar bien. Cuando empezamos los ejercicios con mis pacientes, le dicen, haciendo ejercicios de la silla, que le hablan al niño, no tengas miedo, todo está bien. Digo, no, si a ti te viene en la vida real un niño de 3, 4 añitos que está llorando, que tiene miedo, si tú le dices, no tengas miedo, todo está bien, ¿le estás ayudando? Y me dicen todos mis pacientes, no. Claro, ¿qué necesita ese niño? Que lo recojas con su miedo, que le aceptes con lo que estás sintiendo y que le digas, llora aquí conmigo el tiempo que necesites. De eso se trata. Entonces, yo tengo una anécdota muy bonita, esto ocurrió hace años y fue muy revelador para mí. Estaba una tarde con algún problema con mi hijo, alguna discusión cuando él estaba en plena adolescencia, que me dio una adolescencia de agupa, pues como la que yo le di a mis padres. Ahí repetí la historia. Y estaba llorando, me sentía triste, impotente con mi hijo, estaba llorando y haciendo este ejercicio, abrazando a mi niña, diciéndole te comprendo, sintiendo la impotencia, yo estoy aquí contigo, estamos atravesando esto juntas. Estuve como 2 horas así, digo, el tiempo que necesites, así abrazándome y llorando, y de repente sentí paz. Pero lo que me sorprendió fue que la tristeza seguía ahí. No es que viniera la paz y se fuera la tristeza, no. Es que por primera vez en mi vida pude sentir mi tristeza sostenida de verdad por mí. Y de ahí vino ese estado de mi mente en el que ya me hallo en la paz, aún sintiendo tristeza. No sé si me explico, fue muy... Sintiendo tristeza. Es decir, como que la enfrentás de otra manera. Sí. Tenemos No se trata de enfrentar, no de enfrentar, sino de vivirla, sentirla. Yo decirle a mi niña, estoy sintiendo tu tristeza aquí ahora contigo y me quedo contigo. Ahora ya no está la niña sola, ahora yo, la adulta, te abrazo y te recojo. Y lo que les digo, lo que te decía que les digo a mis pacientes, si lo viviste sola de niña y sobreviviste, ¿cómo no vas a poder tú ahora que eres adulta y que tienes herramientas que no tuviste de niña, cómo no vas a poder acompañar a tu niña en esto? Para hacer el camino de regreso a casa. Regreso a casa es esto, regreso a la paz, poder sentir tristeza, poder estar inmersa profundamente en mi vacío y en mi soledad y sentir paz. Eso es volver a casa, volver a Dios aquí dentro. Y es precioso. Claro. En el libro, lo que me ayudó justamente relacionado con esto, es que justamente Olga relata
determinadas situaciones que ella vivencia tal cual lo había, que era lo que había sentido, ese dolor, y destacas, por ejemplo, esta técnica, mirarse y en el espejo. Ibas, cada vez que te sentías mal, ibas y te mirabas en el espejo y te hablaba a ti misma. Hay un párrafo en el cual te miras en el espejo y te preguntas, que para mí fue muy importante, porque lo apliqué. A ver qué era. Vos no sabías cuál era esa herida. Y te hablaste a vos misma. Y ahí descubriste, y es cierto, porque hay toda una confusión en nuestra historia y en nuestra mente. Pero ahí descubrí que no terminas la frase, no te entiendo a dónde quieres llegar. Claro, porque justamente es preciso rever y darnos cuenta cuáles fueron y el origen de esos impactos que hemos tenido en la vida, porque fueron varios, como contás Claro, vos y en tu claro. historia. No es uno solo. El ejercicio del espejo yo lo recomiendo a todo el mundo, es muy efectivo, muy potente y se trata de ir al espejo, mirarte a los ojos y buscar en esa mirada a esta niña, a este niño interior y buscarle, sobre todo cuando nos sobreviene una emoción dolorosa, ya sabemos que es mi niña me está llamando. Y entonces ir al espejo, decirle, estoy sintiendo el dolor, lo estoy sintiendo tu llamada, dime qué te está pasando. Y te va a responder, vas a sentir aquí una voz aquí dentro que te va a responder y sigues en el espejo centrada solo en esa mirada. Puede aparecer la niña de 3 añitos, la de 7, la de 10, la adolescente aparece mucho también, que fue tan negada, por lo menos en mi caso, tan juzgada, tan machacada. Y hablar con la que aparezca y desde la adulta decirle, te veo, te reconozco, te recojo, siento esto contigo. Repito, no decirle, no, no sientas esto, no, ni todo va a estar bien. No, no está bien, estás jodida. Pues me quedo contigo en tu dolor, todo el tiempo que tú necesites. El espejo ayuda muchísimo a conectar. Y yo recalco no solo cuando venga una emoción dolorosa, porque esa niña herida está ahí, esa tristeza, esa soledad, el vacío, la herida del abandono, de haber sido juzgada, todo lo que hemos vivido, está ahí. A medida que vamos sanando, vale, vamos sanando la herida, pero siempre quedan algunas cositas. Entonces, incluso en los momentos, hay días que todo va bien, estoy tranquila, estoy en paz. Aparentemente mi niña interior está tranquila, pero aún así ya sea bien en el espejo o mentalmente o en voz alta si quieres, yo lo hago esto todos los días. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí y que en cualquier momento puedes aparecer. Yo vivo con esa certeza. Mi niña herida, ya no tan herida como antaño, porque he sanado mucho, pero siguen habiendo cositas de que una amiga que hemos quedado y mi amiga se olvida de llamarme. Uy, algo ocurre. Me duele. Me duele. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Voy a mi niña y siempre, después de decirle, te veo, estoy contigo, no estás sola en esto, te abrazo, y después siempre preguntarle, ¿qué necesitas de mí en esta situación? Como adulta, yo como adulta me ofrezco a ti, ¿qué quieres que haga en esta situación? La niña generalmente suele necesitar que le pongamos voz, porque la niña se solía quedar callada o hablaba pues, como una explosión que al final no era efectivo, ¿no? Su demanda. Que le pongamos voz de una manera asertiva, adulta, calmada. En el caso de una amiga que se ha olvidado de mí, por ejemplo, pues llamar a mi amiga, oye, mira, ¿qué ha pasado? Que habíamos quedado, y aclarar, ay, lo siento. Eso es la función ahora como adultas que somos, adultas conscientes y responsables. Y ya te digo, cada día, yo cada día por la mañana lo primero que hago, voy al espejito, me miro a los ojitos, mi niña interior me responde, me hace así, me pestañea, es su saludo, que yo siempre sonrío, me encanta la sensación de esa conexión tan profunda que he logrado tener con ella. Y le digo, siempre, sé que estás aquí, aquí estoy para ti, aquí estoy. No, ya no tengo miedo al dolor, al miedo, a la soledad. Ya no le tengo miedo. Estoy deseando que vuelvas a mí. ¿Por qué? Porque he tomado conciencia de que cada vez que vienes es un regalo, porque ya es una oportunidad para seguir sanando. Y cada vez que aparece, ese dolor es menos intenso, porque lo voy sanando cada vez que viene. Claro.
Y ahí es cuando relacionas, cuando descubres a lo que llamas Dios y dices Sí, que vive en ti. Fue algo sí, que me impactó, porque generalmente, que nos pasa todo, lo buscamos a Dios afuera. sí. Y tú haces, nos lleva a mirarnos interiormente. Dios entonces vive con nosotros, ¿considerás? Mira, todos en el inconsciente colectivo tenemos muy, muy incrustada la idea de ese Dios católico que está ahí fuera, mirándonos, casi acechando. Es lo que yo, en la educación que recibí de niña, pero yo de niña siempre sentí, esto no me cuadra. Aparte de que el miedo, ¿no? Del pecado, del infierno, del juicio final, yo sentía, esto no me cuadra. Y sin embargo, con la figura de Jesús, de Jesucristo, desde niña le sentí como un hermano mayor que no tenía nada que ver con la iglesia. Fíjate yo qué loca desde niña cómo intuí esto, pero es lo que yo sentía. Entonces, hace 10 años, dos amigas, dos grandes amigas psicólogas también en San Sebastián, me dijeron, Olga, hemos descubierto el libro Un curso de milagros y queremos empezar a trabajar. Yo siempre trabajaba libros con ellas, nos reuníamos para leer. Y entonces, como yo ya me había mudado a Canarias, pues lo hicimos vía internet, vía Zoom. Me compré el libro y bueno, un antes y un después. Es adentrarte en la filosofía Baita, en el no dualismo, y la historia del libro fue fascinante. Cuando la supe dije, yo quiero leerme este libro. Es una catedrática en psicología en Nueva York en los años 60. De repente oye una voz y esta voz le dice, escribe. Y esta voz se presenta como Jesús de Nazaret y le dice, esta es mi verdadera historia y no lo que la iglesia ha hecho con mi mensaje. Yo en cuanto supe eso dije, me interesa porque es lo que yo intuí de niña. Fíjate, y entonces es un libro maravilloso que está separado en tres partes. Una parte, un primer texto que es para leérselo con calma, es denso. Y luego tiene una segunda parte que son las lecciones de cada día. Tiene una lección para cada día del año con la que yo me leo la lección. Es un pequeño epígrafe con un pequeño texto. Luego me hago mi meditación diaria en base a esa lección. Entonces, resumiéndote, un curso de milagros te viene a decir, no hay nada fuera de ti. No hay nada fuera, todo está dentro. El mundo que yo veo es una proyección de mi interpretación y de mi percepción. ¿Y cómo percibo e interpreto yo desde mi mente? En función del pasado que viví. En esas heridas que vivimos elaboramos una serie de ideas, conceptos y creencias sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Y entonces ahora vemos el mundo, cada cual lo ve desde ese prisma personal y particular, limitado y pequeñito que es desde el mundo del miedo, del ego. A medida que vamos sanando a esta niña interior, que es cuando hablamos del ego, estamos hablando de la mente inconsciente, la niña, a medida que vamos sanando y vamos haciendo este camino de regreso a casa, al ser, nos encontramos con que hay un estado, no es un lugar en nuestra mente, esto lo he experimentado yo, es un estado en nuestra mente en el que siempre, como dice un curso de milagros, siempre hay perfecta paz, plenitud, dicha, gratitud, gozo por el hecho de estar viva. Yo en algunas meditaciones he tenido la gracia de experimentar esto, de entrar en una meditación profunda, llorar de pura felicidad y ser consciente de que no viene de fuera esto que estoy sintiendo. Es muy dentro mío y ahí estoy reconectando, volviendo a la fuente, volviendo a la voz de Dios, como nos dice el curso, la voz de Dios me habla en mi mente durante todo el día. Y es verdad, lo que pasa es que siempre tenemos la decisión, hay dos caminos. Escucho a la voz del ego, a la voz del miedo y me pierdo ahí, y voy generando ansiedad, angustia, depresión y todo lo que sabemos. O respiro profundamente, me paro, abrazo a mi niña y me entrego, y me rindo, y dejo ya el conflicto, dejo ya la lucha, y empiezo a plantearme, y si fuera verdad que no hay nada que temer, como nos dice un curso de milagros, no hay nada que temer. Y si fuera verdad que puedo poner mi futuro en manos de Dios o en manos del amor, que es lo mismo, pongo el futuro cada vez que viene la mente con sus miedos. Atiendo a la niña y después le digo, ahora vamos a poner nuestro futuro en manos del amor. Y la niña se tranquiliza. Así es. Entonces, Dios, cuando decimos Dios aquí dentro, claro que sí, claro, dentro de todos nosotros.
Muy ¿Eh? importante que das a entender, porque es Él lo que nos permite mirarnos y que nos invita, porque nos invita constantemente, nos presenta situaciones como para que reflexionemos. Aquí veía eh, que aplicás distintas terapias, por ejemplo, la de constelaciones. ¿Qué otra? Para que nos des un pantallazo de lo que aplicás en este Vale, yo seguimiento. trabajo, pues sí, la terapia Gestalt, que resumiéndote mucho es aquí y ahora. Aquí y ahora, ni el pasado ni el futuro. Es anclarnos con la mente y con el cuerpo. Hay muchos ejercicios prácticos. En las sesiones de terapia Gestalt son sesiones vivenciales. Hablamos lo que haya que hablar, pero más le llevo al paciente a experimentar y vivenciar aquí y ahora a través de mis emociones en el cuerpo. ¿Qué siento? Porque la mayoría de la gente está desconectada de lo que siente, no son conscientes de lo que están sintiendo. Viven fuera, perdidos fuera. Y ahora con esto de los móviles y el Netflix y todas estas cosas, más locura todavía, más desconexión todavía, y cada vez van aumentando más los casos de depresión, de medicación, porque es que bueno, ya nos metemos en otro tipo de derroteros, pero sí, nos están llevando a una humanidad bastante perdida, cada vez más. En fin, entonces, la terapia Gestalt, volviendo al tema, aquí y ahora, ¿qué siento y qué necesito? Pero claro, yo lo alterno todo, ¿no? La terapia Gestalt con el trabajo con la niña interior, un curso de milagros, meditaciones, visualizaciones guiadas, el cuerpo, súper importante para desbloquear emociones, la bioenergética, la terapia corporal, respiraciones, posturas, ejercicios. Yo lo uno todo y lo improviso en una sesión en función de la necesidad que yo vea de la persona que tengo delante. A mí me viene la inspiración, esa voz que me habló de niña sigue en mí y yo me entrego y me dejo llevar. Hubo hablando de la voz, una meditación hace años, me ocurrió en San Sebastián, fue precioso también. Estaba meditando y de repente me vino la imagen de esa niña, Olga, con 10 añitos, llorando en el balcón donde vivía entonces, llorando, pidiendo que mi hermano no viniera a tocarme esa noche. Y en la meditación me vi hablándole a esa niña, le hablé a esa niña yo llorando de puro amor, del amor que sentí por ella, y le hablé en voz alta. Todo esto va a tener sentido algún día, todo está bien, estoy aquí contigo. Y ahí vino el momento de la revelación. Tomé conciencia de que esa voz que yo oía en mi mente desde niña, que yo le llamaba mi amiga del alma, mi amiga del cielo, esa voz era yo misma en el futuro. Esto puede sonar loco, pues yo sé que puede sonar loco, pero yo sé que fue real. Y cuando tomé conciencia en la meditación, era yo hablándole a mi niña desde el futuro. Entonces, esto te lo cuento porque viene a colación con esto que te acabo de decir. Estoy con los pacientes y yo noto cómo esa voz viene y es una inspiración que viene de algún lugar superior a mi mente limitada del ego y sale de ahí toda la sabiduría que viene desde ese otro estado de mi mente en el que estoy en conexión profunda con la totalidad. Es lo que podemos llamar nuestro yo superior, nuestra sabiduría interior. Cuanto más vayas sanando las heridas del ego, de la niña, más vas a poder sentir esa voz dentro de ti. Claro, y ahí fíjate que nos ocurre entonces que nosotros, que la sanación continúa constantemente y a veces Vale. cuando, esto es lo maravilloso, porque le damos una atención, en grupo o individual y se toca una palabra, algo y nos lleva a nuestra Sí, historia, ¿no? sí, Al sí, revés. Por eso sí, que la sanación es constante, es sí, constante. Esto vale mucho tu postura, porque quienes acompañamos quieren una sanación en un año, en 2 años, para que le digas, ¿no? Para que le transmitas de que es constante, no es que solo si van hay otra terapeuta, no, es constante esa sanación. Y que considero claro. que también El objetivo de la terapia es que realmente la persona que viene, pues que en un tiempo, dependiendo del grado de herida que traiga, pero que en un tiempo ya pueda volar sola y que aprenda a hacerse cargo de cuando vengan momentos de dolor o de que se abra una herida, que ya sepa cómo hacerse cargo de ello. Pero es lo que tú dices, el viaje
el viaje hacia... Yo más que sanación le llamo el viaje de regreso al hogar. El viaje de regreso dura toda la vida, porque si no, no estaríamos aquí ya, ya habríamos desencarnado. Seguimos aquí porque necesitamos seguir experimentando, aprendiendo y creciendo, pero llega un momento en el que ya se convierte en un gozo, porque ya vives, por lo menos te hablo de mi experiencia personal, es la alegría de vivir en mi presencia, presencia en mayúscula, la alegría de vivir en mi presencia divina, independientemente de lo que esté pasando fuera, porque ya hace tiempo tomé conciencia de que fuera depende del prisma con el que yo lo mire. Lo de fuera lo estoy creando yo con mi mirada. Lo que te decía antes, ¿no? Todo es una proyección. Entonces se trata de hacer que mi mundo interior sea más grande que el mundo exterior. Cuando tú vives así, cuando tu mundo interior es más grande que lo que sucede fuera, hay muy poquitas cosas que te pueden tocar. Entonces ya, más que sanación, es el gozo de vivir por vivir y de, ya sale la necesidad del alma, porque somos amor y somos generosos, la necesidad del alma de compartirlo, de darlo, de ser un ejemplo vivo. Que mucho vale y se necesitan, y lo necesitan. Justamente como para cerrar por el tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué mensaje le transmitirías a las personas, no solamente abusadas sexualmente, porque está el abuso mental, de la manera que se les trata? ¿Qué mensaje te les transmitirías a quienes están transitando incluso? Están transitando. Vale. Que tanto que Me me viene, preocupa. me viene a la mente eso que me venía a mí de niña. Todo este dolor algún día tendrá un sentido, porque no tengo ninguna duda de que será así. Este dolor necesitas atravesarlo. Diría más todavía, tu alma ha elegido atravesarlo. No tengo ninguna duda de que esto es así también. Tu alma ha elegido atravesar esta experiencia y algún día verás el sentido sagrado que tiene. Ahora, es difícil de aceptar, de Sí, mi parte ya lo he incorporado, pero para los... ¿Cómo? Yo elegí esto y el enojo para con uno mismo. Por eso es tan importante el mensaje, ¿no? Que uno elige a que esto suceda. Bueno, sí. estimada Olga, muchísimas gracias para ver, es un privilegio. Esto se va a guardar y te lo vamos a reenviar para que... Perfecto, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a las dos. Os mando un abrazo muy fuerte. Ha sido un placer estar con vosotras. Muchísimas gracias, chicas, por toda esta información, por esta sabiduría. Eternamente agradecida también a todos los que estaban oyendo. Y bueno, como dijo Silvia, esto va a quedar grabado para quien no pudo verlo aquí y ahora, va a quedar para que lo vean en cualquier momento del día. Así que bueno, millón, pero millón de gracias. Gracias por este espacio, por estos testimonios. Y bueno, que tengan un hermoso día. Gracias. Igualmente, chicas, un besazo. Bendiciones. Chao.